Amada iglesia, que Dios les continúe bendiciendo. Para mí es un privilegio servirle al Señor y por supuesto cada vez que me dan la oportunidad de predicar su evangelio, su palabra, es un gozo. Así que agradezco a los pastores, Pedro, al pastor Javier, a sus esposas pues por esta invitación y por supuesto pues que sea de edificación a nuestras vidas esta palabra que el Señor ha querido que les traiga en el día de hoy. Déjeme decirle que cuando uno es invitado a llevar una palabra, pues uno ora, ¿okay? Primero para saber si Dios quiere que uno vaya a ese lugar. Y en segundo lugar, una vez que el Señor dice, sí, tienes mi aprobación para ir a ese lugar, entonces, Señor, ¿qué quieres que le diga a tu iglesia? Entonces, bueno, esta palabra de hoy es una palabra que el Señor quiere que compartamos y que tiene como título, Solo mi Padre lo sabe. Es un título que nació del corazón y que por supuesto tiene que ver quizás con muchas interrogantes que vamos a tratar de hoy responder. Antes de entrar en materia, pues, es importante que examinemos primeramente en lo profundo de nuestros corazones nuestra relación con Dios. Esta palabra necesita, pues, que así como cuando vamos a tener la comunión con la Santa Cena, que estemos en paz con el Señor y, por supuesto, en comunión con Él. Entonces, lo primero que vamos a hacer allí, con los ojitos cerrados cada uno, ¿verdad? Hagamos y háganse ustedes una resonancia espiritual a su corazón para que puedan ver mucho más allá y podamos ver mucho más allá de lo que quizás podemos apreciar superficialmente. Y allí, pues, en esa imagen que tienen sobre su corazón, preguntémonos a qué le estamos dando valor. ¿Qué es ese valor para ti y en qué lugar lo estás colocando? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Tu negocio, tu carrera, tu trabajo, tu dinero, tus bienes? ¿Qué es lo más importante para ti? Eso que estás viendo en el corazón. ¿A qué dedicas la mayor parte de tu tiempo? ¿A las redes? ¿Al televisor? ¿A qué otra cosa le estás dedicando mayor tiempo? Como todos sabemos, ¿verdad? Muchos corren tras la fama, la popularidad. Muchas personas, amados hermanos, hermanas, amigos, tardan en darse cuenta que es en vano acumular tesoros aquí en la tierra. Muchas personas no están trabajando por las coronas que están en el cielo. Muchos viven en este mundo, gracias a Dios creo que los de esta iglesia no, como si no fueran a dejar este mundo. Este mundo, para que estemos claros, no es nuestro hogar. Si hay algo seguro para nosotros, es la muerte terrenal. Eso es seguro. Eso no nos vamos a escapar. Pero es importante entonces que en esa resonancia que hemos hecho en el corazón, preguntémonos también cuánto tiempo estamos invirtiendo en nuestra vida espiritual. ¿Es Dios tu prioridad? ¿Ocupa Dios el primer lugar en tu vida? ¿Es Dios realmente el que buscas a las primeras horas de la mañana o a cualquier hora del día? Oremos. Padre amado, Dios bendito,
En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pido que esta palabra que me has encomendado que traiga hoy a esta congregación llegue al corazón de cada hermano, de cada hermana, de amigo o amiga que esté aquí y al que quizás después lo vaya a escuchar. Y que esta palabra, Padre, sirva para entender que solo tu Hijo amado Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que como hijos tuyos podamos apreciar tu amor y misericordia para poder estar contigo en el paraíso, disfrutando el regalo hermoso de la vida eterna. Vamos entonces, ¿cuántos trajeron su espada? Levanten su espada. Ok, buenísimo. Vamos a empezar a enfundar la espada, ¿verdad? A desenfundarla. Vamos a la palabra en el libro de Ageo, capítulo 1, del 1 al 4. No sé si ya la vamos a tener en pantalla. Ageo está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Ageo es uno de los profetas menores, ¿verdad? Está en el Antiguo Testamento y podemos verlo un poquitico más atrás de Malaquía, que es el último libro del Antiguo Testamento, después de Sofonías. Okay. Entonces, ¿estamos listos? Okay. Entonces vamos a la palabra. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesuá, hijo de Jehozadat, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Sigamos con el versículo 3. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es hasta allí, ¿verdad? Ok. Esta palabra, para que veamos el contexto donde se estaba dando, recuerden que el pueblo del Señor había sido deportado a Babilonia, ¿okay? Y tenía 17 años, ¿verdad?, cautivo en Babilonia, y viene entonces esta palabra a este pueblo a través de este profeta Ageo, que es uno de los profetas menores, y apenas fíjense que son 2 capítulos y no por eso deja de ser grande su palabra, y que ese pueblo durante 17 años pues había estado prácticamente, y hoy en la mañana cuando el pastor Pedro oraba, decía que el Señor iba a enviar fuego para derrumbar el témpano de hielo. Este pueblo estaba precisamente como un témpano, estaba frío ante el Señor. Y entonces, ¿verdad?, y estaba apartado del Señor. Y para ellos, como lo dice la palabra que acabamos de leer, la construcción del templo del Señor no era prioridad. No les importaba. Y quizás si traemos esa palabra al contexto actual, entonces quizás a nosotros nos importan muy poco las cosas del Señor. Y es como si estuviéramos viviendo entonces nosotros, algunos, nuestra propia Babilonia. Y por eso la pregunta es nuevamente: ¿es Dios tu prioridad? ¿A qué realmente le estás dedicando el tiempo? Jehová le dice al pueblo, como lo acabamos de leer, que la casa no era importante para el Señor. ¿Acaso la prioridad tuya es distinta a la del propósito de Dios en tu vida? ¿Te has puesto a pensar en esto? Recordemos que en el mes de octubre, los que tienen buena memoria, que el pastor Javier nos venía hablando, porque déjeme decirle que yo, aunque me congrego en una iglesia allá en Chone, pues en la mañana voy al culto con mi esposa, pero después a las 11 estoy muy pendiente de la palabra que reciben ustedes aquí,
Y en el mes de octubre el pastor Javier les hablaba de la santidad. ¿Okay? Y luego en el mes de noviembre, parte de octubre y el mes de noviembre, el pastor Pedro les ha venido hablando de lo que significa realmente en Mateo 28, que lo volvió a mencionar hace rato, lo que significa cumplir con la misión, la gran comisión que es ir por el mundo, ¿verdad? Predicar a las naciones el evangelio. Entonces, Dios tenía interés realmente en la construcción de ese templo. ¿Ustedes creen que Dios tenía realmente interés en la construcción del templo? La respuesta es que no. Pues acuérdense que Dios no habita en templos. Dios está en cualquier lugar. Pero ¿qué es lo que realmente quería el Señor? El Señor lo que quería era restablecer su relación nuevamente con su pueblo. Porque ese pueblo estaba alejado de Él, estaba apático, estaba frío, y Él necesitaba nuevamente pues restablecer esa comunión con su pueblo. Y es por eso que demos gracias a Dios que ha permitido, ¿verdad?, que desde este templo podamos tener comunión con Él y que podamos congregarnos, porque Dios lo que quiere es que a través de esto poder entonces nuevamente restablecer esa relación para con nosotros. Lo único que Dios quería entonces era restablecer esa comunión, y lo vemos también en Éxodo 19 del 3 al 6. Permíteme leerlo rapidito. Éxodo capítulo 19, versículos del 3 al 6. Fíjense cómo entonces aquí dice, ¿verdad? Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Qué hermoso, ¿verdad? El propio creador trayendo a su pueblo, ¿verdad?, sobre las alas, y que los trajo hacia Él. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdote, mi nación santa. Este es el mensaje, le dice Jehová a Moisés, que debes transmitir a los hijos de Israel. Fíjense entonces que nos hacemos la misma pregunta. Realmente lo que Dios quería era liberar a su pueblo de la cautividad que había estado durante muchísimos años en Egipto. Eso era lo que realmente a Dios le importaba, porque Dios pudo haberlos liberado y olvidarse de ellos. No, Dios lo que quería era recuperar nuevamente, restaurar esa relación con su pueblo. Y es lo que Dios quiere que nosotros tengamos siempre presente. Él quiere tener esa relación con nosotros en todo momento. Ahora bien, en el libro de Primera de Reyes 9:3, ¿verdad? Después que Salomón construyó el templo, Dios les dice: esto yo lo convertí en un santuario para mí, y mi corazón estará aquí. Cuando ustedes oren desde aquí, los estaré escuchando desde el cielo. Pastor, ustedes hicieron, ¿verdad?, este templo. Dios no lo necesita para habitar, porque Él está en todas partes. Pero tal cual como le prometió a Salomón, Dios les promete que desde aquí estará escuchando sus oraciones. Por eso Dios quería que se reconstruyera el templo, y le decía eso a su pueblo a través de ¿quién? Del profeta Ageo. Es lo único que él quería.
Y es por eso que 17 años duró ese pueblo para poder hacer eso. 17 años. Y sin embargo, ¿verdad? En 24 días, porque si ustedes revisan, ¿verdad? Aquellos que les gusta escudriñar la palabra, vamos ahora a Ageo 1, 13 al 15. Ageo 1 de 13 al 15. Si voy muy rápido me lo dicen, ¿ok? Ajá. Si ustedes revisan esa fecha, ¿verdad? Pasaron apenas 24 días desde que el Señor suelta la palabra hasta que en Ageo, ¿verdad? Leemos 13:15, ¿verdad? Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jehozadat, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Habíamos dicho del 29 de agosto al 21 de septiembre, 24 días. Desde que el Señor soltó la palabra, bastó para que lo que había durado 17 años, que apenas pues el pueblo arrancó a reconstruir el templo. Esto demuestra, hermanos, que la palabra de Dios juega un papel protagónico en nuestras vidas. Dios está presente a través de ella. A través de ella convierte a los incrédulos en creyentes y a todos y a estos los despierta y santifica. ¿Por qué? Porque sabemos, como lo dice Isaías 55, versículo 11, ¿verdad? Que la palabra no regresa vacía y será prosperada en todo aquel o en aquello para que Él la envíe. Y que esa palabra, mientras sea usada fielmente con la sana doctrina del Espíritu Santo, la usará a través de su iglesia para salvar a los pecadores y santificar a los creyentes. Déjenme decirle, ¿verdad?, que si estás pasando por tiempos de sequía espiritual, hay una esperanza para ti. Creamos en su palabra y seremos salvos. Decimos amén a esta palabra, ¿verdad? Pero hay algo que tenemos que tener muy presente. Hoy somos seducidos por el mundo. Hoy somos seducidos por el mundo y caemos en la idolatría por las cosas del mundo. Y eso nos hace que nos apartemos de Dios. Es así, es una realidad. Cuando somos tentados, Dios se nos vuelve irreal. Nos olvidamos de Él. Satanás nos inocula un espíritu de distracción que nos aparta de Dios. Por eso debemos... Hay un espejo que me imagino que ustedes han estado usando mucho en los últimos días, ¿verdad? Por eso debemos, primero, mirarnos en el espejo todos los días para ver nuestro corazón. Segundo, actuar de acuerdo al manual de vida, que fue otra prédica que escucharon ustedes también aquí. Tercero, procurar la madurez espiritual para hacernos discípulos. Y como he nacido de nuevo, procesar a ese nuevo hombre en mi vida hasta alcanzar la santidad. Ahora, ¿cómo se logra eso, hermano Abel? En primer lugar, debemos procurar ser cristianos maduros y cumplir la voluntad de Dios para que ya no seamos niños fluctuantes
llevados por donde quiera por cualquier viento de falsa doctrina. Hoy en día estamos llenos de falsa doctrina. ¿Okay? Y eso es peligrosísimo porque eso está señalado en los últimos tiempos, que ya vamos a leer esa palabra. Y para que eso no suceda, es cuando los pastores, el pastor Pedro y el pastor Javier insisten mucho, ¿verdad?, en que tenemos que hacernos discípulos para que podamos enfrentar todas esas amenazas. Y siguiendo la verdad en amor, para que crezcamos en todo aquel que es la cabeza de la iglesia, es decir, Cristo. Ahora bien, hermanos, este proceso que les he hablado no es automático, no es así. No se da de la noche a la mañana. Esto requiere disciplina. Mi esposa y yo ya vamos para los 20 años en el Evangelio. Y eso ha sido disciplina y disciplina, ¿verdad? Y a veces que nos da flojera en ir, o ir a un discipulado, o ir a un culto de oración, pero a fuerza precisamente de oración y de creer en la palabra, bueno, estamos cerca de ser llamados discípulos. Ya que no puedo ser discípulo sin ser disciplinado. Y mientras más disciplinado me haga, Dios me usará mejor. Lucas 14, 27 y 9, 23, anótenlo para que lo lean, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad?, que la marca de un discípulo es cargar la cruz de Cristo todos los días, entendiendo esto como hacer todo lo necesario para darle a Él, para darle a Dios el primer lugar en mi vida. Ahí está. Tenemos que darle el primer lugar a Dios en nuestra vida. Recuérdense que hay dos mandamientos que nos dejó Jesús: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cómo podemos lograr esto? Es la pregunta que nos debemos hacer, ¿verdad? Otra prédica, pastor, suya: naciendo de nuevo y desarrollando nuevos hábitos que me permitan, primero, testimoniar con la palabra de Dios. Porque si he nacido de nuevo y no soy capaz de dar testimonio lo que dice la palabra, entonces hay que revisar ese nacimiento, pastor. ¿Okay? Hay que buscar la partida de nacimiento, qué pasó, porque no está dando testimonio de ese nacimiento. Cuando a mí me preguntan mi edad, yo tengo apenas 19 años. Porque yo morí y tengo 19 años que nací de nuevo. Por eso me ven así jovencito. Segundo, orar todos los días. Tercero, congregarme regularmente. No es venir nada más los domingos. Nosotros allá en Chone, los lunes, ¿okay?, una que otra vez reuniones con el pastor de planificación y con el resto de los ministerios. Pero nos manda tarea y tenemos que el lunes y martes preparar la tarea que hay que entregarle el miércoles. El miércoles nos toca culto de oración. En una la lidera la pastora y en otra la lideramos mi esposa y yo, otro miércoles. Los jueves asistimos y lideramos una célula familiar. Los viernes pareciera que nos deja descansar el pastor, nos manda tarea también. Bueno, allá los sábados hay el culto de los servicios de los jóvenes y por supuesto los domingos, mañana y noche, servicio. Y tratamos de asistir, no para cumplir con el pastor, no, sino para darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas con esas responsabilidades. Cuarto, diezmar y ofrendar con fidelidad y honestidad. Y el pastor habló la semana pasada de esto también, tener fruto del Espíritu, caracterizado por amor, gozo, él les habló de gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre,
fe, benignidad y dominio propio. Dominio propio precisamente para mantenernos firmes y evitar las acechanzas y las tentaciones del enemigo. Ahora bien, solo mi Padre lo sabe. ¿A qué se refiere este título? ¿A qué se refiere esta afirmación? Y cuando preparaba esta prédica, vino a mi memoria una vivencia que tuve con un amigo, sobrenombre Concheverro, para los que lo conocieron. Yo le predicaba el evangelio, pero él me decía, no, compadre, me decía, yo voy a esperar como el último, el que estuvo ahí al final en la cruz con Jesucristo. Y él se quedó al final. Y fíjese que Jesucristo le dijo, no te preocupes que esta tarde, le dijo a uno de ellos, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Yo voy a esperar hasta el último momento. Y yo seguía y seguía insistiendo con él. Él cae en una enfermedad. Y todavía, no había hecho la oración de fe, de aceptación a Cristo. Y nos tocó a mi esposa y a mí ir precisamente a su lecho de enfermo ya en las últimas horas, que me permitieran allí en el hospital pasar a su lecho de enfermo y decir la oración de fe para que medio la balbuceara. Dios quiera que el Señor haya escuchado de su corazón esa oración y que él al final haya tenido la oportunidad de merecer la vida eterna. Solo Dios lo sabe. Y así muchos, ¿verdad? Amigos, personas que conocemos y de repente, ¿sabes quién murió? Amaneció muerto. Fulanito de tal. Ojalá, ¿verdad?, haya podido partir con el Señor. Entonces, ¿a qué se refiere esta afirmación? Solo mi Padre lo sabe. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, en los capítulos 24, 13 y 21, nos hablan de la segunda venida de Jesús y de las señales antes del fin. Se los pongo como tarea. ¿Ok? Repito, Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, que ya lo vamos a ver, y Lucas capítulo 21. Y Apocalipsis 22 nos habla de ese fin. Pero vamos a leer Marcos 13. ¿Okay? Vamos por lo menos a leer Marcos 13 para que veamos de lo que estamos hablando. Amén. Te lo voy a leer completo, ¿vieron? Es un poquito largo, pero es que nos interesa realmente, a mí me interesa y creo que el Señor también, que cada quien internalice estas palabras, dichas por el propio Jesús. Cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira estos magníficos edificios, observa las impresionantes piedras en los muros. Jesús respondió, sí, mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los Olivos, al otro lado del valle del templo. Pedro, Santiago, Juan y Andrés se le acercaron en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por cumplirse? Jesús les contestó, no deje que nadie los engañe. Acuérdense que les hablé de las falsas doctrinas, ¿no? Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. Engañarán a muchos y ustedes oirán de guerras y de amenazas. Estamos oyendo de guerras, ¿cierto? Pero no se dejen llevar por el pánico, es verdad. Esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambre, pero eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. ¿Ok? Y la palabra que estamos leyendo, ¿verdad? Ok, yo me quiero ir entonces a la que afianza, solo mi Padre lo sabe, ¿verdad?
que es en el versículo 32. Ustedes leen el resto, por favor. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán esas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. De ahí el título de la palabra de hoy, solo el Padre lo sabe. Y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo, manténganse en guardia, estén alertas. La venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Cuando salió de casa, dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que debían hacer y le dijo al portero que esperara su regreso. Ustedes también deben estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa. Si en la tarde, a la medianoche, durante la madrugada o al amanecer, que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Le digo a ustedes lo que digo a todos: manténganse despiertos esperándolo a Él. ¿Ok? Entonces, esta palabra se da, ¿verdad?, cuando sale Jesús del templo, como lo le acabamos de leer, y ellos empezaron a preguntarle. Y fíjense cómo Jesús le dice: ¿Ven todo esto? Y ellos estaban mirados por las bellezas de ese templo. No quedará piedra sobre piedra. Eso, según los estudiosos, ¿verdad?, los entendidos, sucedió ya en el año 90, con la caída pues del templo y la destrucción de Jerusalén. Ahora, hubo 3 preguntas que le hicieron los discípulos al maestro, ¿verdad? ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál será la señal de tu regreso? ¿Y cuál será la señal del fin del mundo? De todas estas citas que vemos en Marcos 13, que les dije que también está en Mateo 24 y en Lucas 21, vamos a apropiarnos de 2 nada más. De 2. Y son Mateo 24 de 13. Mateo 24, 13. Así que Jesús envió a 2 de ellos a Jerusalén. Perdón. Estaba en Marcos 14. Así que todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y la otra es, ¿verdad?, Marcos 13:33, que dice: mirad, velad y orad, porque no sabes cuándo será el tiempo. Y si a estas 2 citas le agregamos la que nos dice Mateo 28, que ustedes se la saben de memoria ya, porque el pastor Pedro tiene las últimas 4 prédicas hablándole, y creo que les va a seguir hablando, ¿verdad, pastor?, por mucho tiempo, de Mateo 28, 18 al 20, que habla sobre la gran comisión. Encontramos en ella la esencia de las profecías, que no es otra que el Evangelio de Cristo expresado en Lucas 24, 45, 48, que dice: entonces les abrió la mente para que, de Jesús, ¿verdad?, para que les abrió la mente para que entendieran las Escrituras, y dijo: efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. En otras palabras, hermanos, hermanas, amada iglesia, lo relevante, y eso lo compartía yo con mi hermana Nex, que a veces ella y yo compartimos la palabra, y cuando tengo alguna duda la llamo a ella y que qué opina. En otras palabras, lo relevante no es cuándo va a suceder, porque fíjense que Jesús dijo: solo mi Padre lo sabe. Eso no es lo relevante. Y escuchamos a muchos pastores que, sacando cuenta, que tanto
faltan tantos días, que ya está, el fin está cerca. Eso no es lo relevante. Lo relevante es que va a suceder. ¿Y cómo va a suceder? Porque está explicadito allí en Marcos 13, en Mateo 24, en Lucas 21, en Apocalipsis. Ahí está explicadito cómo van a suceder las cosas. Y lo relevante es qué hay que hacer entonces antes que eso suceda. Eso es lo que debe ocupar. ¿Qué debemos hacer antes de que eso suceda? Porque Jesús, 100% hombre, no tenía respuesta para ese cuándo. Pero él sí sabía lo que sucedería y sabría que tendría que venir de nuevo. Jesús, hombre, sabía que iba a venir. Lo que no sabía, no se le fue revelado por el Padre, el cuándo. Ahora, la pregunta entonces es, ¿estoy listo para este evento? ¿Estoy listo para mi partida con Él? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Si estamos listos o no. He nacido de nuevo. ¿Alguien nos visita aquí por primera vez? Nadie, ¿verdad? He nacido de nuevo. Es Él mi prioridad. Por eso arranqué las palabras con lo de Ageo, ¿verdad? Y con las preguntas de que nos viéramos al espejo y revisáramos el corazón si Dios estaba ocupando el primer lugar en nuestras vidas. Él es nuestra prioridad. Al mirarme en ese espejo veo reflejada la imagen de Cristo en mí. Veo el fruto del Espíritu en mi vida. Eso es lo que debe ocuparnos, no el cuándo. Déjeme entonces decirle lo siguiente, que nuestra partida puede ser hoy mismo. Quien les está hablando, a lo mejor mañana dicen, ¿sabes quién partió? El hermano Abel. No puede ser si él ayer estaba predicando la palabra. Pero así lo decidió Dios. Porque Él decide sobre nuestras vidas. Porque solo el Dios lo sabe. Dios sabe cuándo me voy a ir yo. Dios sabe cuándo se va a ir usted. ¿Estamos preparados? Estoy viviendo mi vida según el manual que Él nos dejó y que les hablaron aquí desde este púlpito. Estoy viviendo mi vida de acuerdo a los principios y las enseñanzas de este libro sagrado. Después de que Jesús les contara a sus discípulos sobre las señales de su venida y del fin de los tiempos, en Mateo 25, que es un capítulo después de Mateo 24, y no está allí al azar. Acuérdense que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Jesús les narra la parábola de las 10 vírgenes, que hoy en la mañana en la oración el pastor Pedro la refirió. ¿Y qué es lo que dice esta parábola? ¿Verdad? Que había unas viudas insensatas que no se prepararon. Llegó el Señor, ¿okay? Y cuando ellas quisieron entrar, la puerta se había cerrado. No había posibilidad de entrar. Ya Dios había cerrado la puerta. Si vemos en el libro de Génesis capítulo 7, versículo 16, lo mismo pasó en el arca de Noé. Después que entraron los animales por pareja, después que entró Noé, sus hijos, la señora, las esposas de los hijos, 8 personas. ¿Qué dijo Jehová? Ahora cierra la puerta, no entra más nadie. Así va a pasar. Por eso que tenemos que estar preparados, porque hay un momento en que la puerta se va a cerrar. Si los que nacimos de nuevo nos tomamos el tiempo para hacernos discípulos, que es lo que esta iglesia está procurando, y lo felicito por eso, pastor. Entonces tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidar nuestra imagen frente al espejo. Tenemos que perseverar en el manual de vida. Y tenemos que ese fruto del Espíritu, ¿verdad?
caracterizarse por esas 10 cosas que lo dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Y por supuesto, tenemos que poner a Dios en el primer lugar en nuestras vidas. Porque si hacemos todo eso, entonces seremos recompensados. Ahora, si por el contrario, los que no toman en cuenta los mensajes, como se hablan desde este púlpito, los que hemos venido escuchando en los últimos días, y se descuidan, lamentablemente serán como esas vírgenes descuidadas, que cuando quieran entrar, conseguirán la puerta cerrada. Esta parábola de las vírgenes nos enseña que si no estamos preparados es porque no hemos nacido de nuevo. ¿Cómo es eso? Porque es que si hemos nacido de nuevo tenemos que creer en la palabra. Y si creemos en la palabra, que la fe viene por el oír, que no es por obra, quiere decir entonces que somos salvos por fe. Y si realmente, ¿verdad?, creyéramos que Cristo viene, ¿cuántos creen aquí que Cristo viene? Y que va a venir por su iglesia, ¿cierto? Entonces, ¿qué estaríamos haciéndonos? Preparándonos. Porque es que si no lo estamos haciendo, entonces no estamos creyendo en la palabra. Y si no estamos creyendo en la palabra, no hemos nacido de nuevo. Entonces, que estemos aquí hoy domingo, no significa que estemos preparados. Porque la pregunta es, después que salimos de aquí, ¿qué hacemos? Hebreos 11:7, ¿verdad? Habla de cómo Noé se movió con temor. En esta palabra de Hebreos 11:7 vemos cómo, ¿verdad?, que es el capítulo 11 del libro de Hebreos, se refiere a la fe. Y entonces en esta palabra, Hebreos 11:7, dice que con temor Noé se preparó para que cuando sucediera lo que iba a suceder, la arca estuviera lista. 100 años aproximadamente duró Noé preparando. Y con obediencia y con fe, construyó esa arca y fue salvo, ¿verdad?, en ese primer fin de esa era. Hermanos y hermanas, criaturas de Dios, ¿para quién vivimos? ¿Para Dios o para Satanás? Si algo seguro hay, es la muerte física. ¿Sí o no? Eso no nos vamos a salvar, la muerte física. Y también, si algo es seguro, es la eternidad. Todos creen en la eternidad, ¿verdad? Okay. El tema está en que la eternidad tiene dos caminos. La eternidad con Satanás y la eternidad con Dios. Yo estoy haciendo lo que me corresponde hacer para pasar la eternidad con Dios. Espero que ustedes también estén haciendo lo mismo. Ahora, si eso es lo que quiero, entonces tengo que prepararme, cuidar mi corazón, mi testimonio y ser además de oidor, hacedor de la palabra. ¿Cuándo debo prepararme? ¿Mañana? ¿Cuándo? Hoy. Porque repito, mañana ustedes pueden escuchar la noticia de que el hermano Abel partió. Y así puede pasar con cualquiera de nosotros. Entonces, es hoy, no podemos esperar más tiempo. Tenemos que esforzarnos para que cuando suceda lo que va a suceder, estemos preparados. Lo que pasa es que algunos dicen, como ese compadre, ese amigo que yo les eché el cuento, no, yo espero hasta el final. Mientras tanto sigo estando en el mundo y viviendo en el mundo. Pues acuérdense que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Mañana, hermanos, puede ser muy tarde. Es hoy. Porque puede ser que mañana no estemos aquí.
Por eso el famoso dicho que dice que no dejes para mañana lo que podamos hacer hoy. Ahora, hay una buena noticia. Y esa la vemos en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Vamos a ver esa buena noticia. Ajá. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas y luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Este es el regalo. Porque si yo me he preparado y mañana cuando ustedes reciban la llamada, el hermano Abel partió. ¿Con quién partí? Con Jesús. Porque voy a estar dormido. ¿Esperando qué? La venida. ¿Y quiénes vamos a levantarnos primero? Los que hayamos muerto en Cristo Jesús. Entonces no tenemos que temer. No tenemos que temer porque aquí somos transitorios. Dijimos al principio que este no era nuestro hogar, que nuestro hogar estaba y que allá nuestra vida iba a ser. Y entonces, por eso decía el apóstol Pablo, para mí vivir en Cristo y morir es ganancia, porque él estaba seguro. Entonces les animo a que compartamos esta palabra, como lo dice este regalo del Señor en esta palabra, para que aquellos que no han nacido de nuevo y que no han cuidado, ¿verdad?, su identidad en Cristo, puedan también entonces heredar este hermoso regalo. ¿Qué debemos hacer entonces? Vamos a recapacitar y tengamos por un momento y vayamos nuevamente a la palabra. Arrancamos con Ageo. Volvamos a Ageo. Volvamos a Ageo rapidito. Y ya vamos a terminar. Ageo 2 del 6 al 9. El Señor de los ejércitos celestiales, Ageo 2 del 6 al 9. El Señor de los ejércitos celestiales dice: dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Y llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Todavía nos asombra que Dios nos haya escogido para hacer de nosotros su templo. No tiene esto por qué asombrarnos, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y juntos somos la iglesia, ¿verdad? Su iglesia. Somos una familia, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de esa iglesia. Cristo es el templo y en nosotros se manifiesta su gloria, sabiendo, como lo decía el profeta Ageo, tú lo decías el profeta Ageo, 500 y tantos años antes de la venida de Cristo. Cristo, ¿verdad? Y entonces dice que sabiendo que la postera será mayor que la primera. Ahora bien, ¿con cuánta expectativa nos congregamos aquí los domingos?
La expectativa tiene que estar fundamentada en la palabra, porque la palabra que escuchamos aquí los domingos y que ustedes deben leer todos los días, sigue siendo más dulce que la miel y más valiosa que el oro. Es a ella, hermano, es a ella, hermana, que tenemos que ir, porque ella es el manual de nuestra vida. Y finalmente, volvamos a la palabra y apropiémonos de ella en todo cuanto nos diga, porque aquí el apóstol Pablo nos muestra ese camino, ¿verdad?, a seguir para estar preparado ante la partida. Vamos ahora nuevamente al libro de Tesalonicenses. Pero ahora nos vamos al capítulo 5. Tesalonicenses capítulo 5, ¿verdad? Nos dice el apóstol Pablo: ahora bien, amados hermanos, del capítulo 5, del 1 al 10. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo, fíjense que el mismo Pablo nos lo refiere, ¿no? Sucederá todo esto. En realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día de regreso del Señor llegará inesperadamente. Nadie lo sabe. Como un ladrón en la noche. Y cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo, seguro, entonces le caerá encima la catástrofe, tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Aspiro que igualmente, ¿verdad?, ustedes no sean sorprendidos porque ya están alertados. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz, es decir, nosotros, hermanos, estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos, cuando regrese podamos vivir con Él para siempre. ¿Ok? Amén. Y el apóstol Pedro, en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, también nos da directrices. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3. ¿No? Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Los animo a leer este capítulo completo del apóstol Pedro en su segunda carta, ¿verdad? Allí, donde tú estás, y invito al pastor Pedro a que me acompañe. Por favor, pastor. Allí donde tú estás, ¿verdad? Cierre sus ojos. Y pídale a Cristo que avive la llama con el fuego del Espíritu Santo, para que la pasión por el Padre se despierte, para que te permita ponerlo en primer lugar y te permita restaurar su comunión con Él. Pídele a Cristo que puedas gozarte en Dios Padre y que cada día seas más y mejor discípulo de Cristo, su Hijo amado. Y que por tu arrepentimiento puedas recibir como regalo el galardón de la vida eterna. Y con el conocimiento de su palabra podamos mantenernos firmes en lo sustantivo y primordial que es su amor a Él. Así que, hermanos y hermanas, iglesia amada, no se preocupen por el cuándo, porque solo el Padre lo sabe. Procuremos estar preparados para que cuando nos toque acudir a su llamado, estemos listos.
Dios les continúe bendiciendo y le pido al pastor Pedro que cierre entonces